y ya en la tercera semana del mes de marzo. Esta semana también vamos a estar analizando, como las semanas anteriores, un comportamiento que debemos ir afinando o eliminando eh, cuando tenemos esta nueva versión del yo, cuando estamos en este proceso de reconstrucción, afinando aquellas cosas que el Señor quiere que nosotros vayamos quitando de nuestra vida, eliminándolas, puliéndonos. Y esta semana vamos a estar hablando del egoísmo. Y el egoísmo es realmente perjudicial para nosotros, pero también es perjudicial para los que están a nuestro alrededor. El estudio de esta semana se llama ¿quién primero, quién después? ¿De quién es que estamos pensando siempre cuando queremos obtener cosas? ¿Y quién es el segundo que estamos ahí en la fila para obtener las cosas? El título de esta semana se llama El egoísmo no es amor propio, sino una pasión desordenada de uno mismo. Y es tan cierto eso cuando nos ponemos a analizar qué es el egoísmo. Esa desmedida atención en el yo quiero, yo necesito, yo paso por encima de la gente a pesar de, dejo de lado los sentimientos, el corazón de otras personas, incluso el de Dios, por yo satisfacer mis pasiones desordenadas. Y eso realmente es lo que tiene el mundo como lo tiene, patas para arriba, cada quien jalando para su lado, cada quien velando por sus intereses, cada quien pasando por encima de la demás gente, haciéndole daño a la demás gente, solo para poder satisfacer sus propias pasiones o sus propios deseos. Entonces, el egoísmo eh, es una atención desmedida del yo, es hacer a un lado el bien común para pensar solo en mi propio bien. Es todo lo contrario a lo que Jesús nos vino a enseñar. Es todo lo contrario a lo que Jesús nos enseñó cuando caminó sobre esta tierra. Y no solo, el egoísmo no solo se traduce en acciones. Cuando vemos o cuando nos percatamos que nosotros estamos haciendo algo y no nos estábamos dando cuenta que estamos haciéndole daño a la gente que está a la par nuestra, o que estamos haciendo pequeño los sentimientos o las acciones de otras personas, sino que también es una actitud de corazón. No necesariamente tenemos que llevar a cabo el acto del egoísmo para ser personas egoístas. A veces sin decir nada, estamos pensando egoístamente, y en la primera que tengamos oportunidad vamos a empezar a actuar egoístamente. Así que yo creo que es una acción o una reacción de la que ninguno de nosotros se salva, porque en algún momento de la vida vamos a estar encontrándonos jalando para nuestro lado, sin importar el bien común o sin importar lo que las otras personas puedan sufrir a causa de nuestras decisiones o de nuestras acciones. Empieza como una semilla en el corazón, como un pensamiento que llega como una semilla al corazón, y podemos ser egoístas sin estar actuando egoístamente por mucho tiempo, pero en algún momento esa semilla va a brotar y vamos a empezar a actuar egoístamente. Por eso es que si usted no se ubica como una persona egoísta, evalúe su corazón. Hay algunas preguntas que vamos a estar haciendo durante el estudio bíblico para que nos evaluemos el corazón, para que veamos la actitud que tenemos, la verdadera actitud que tenemos, y para que si ya hemos sembrado semillas de egoísmo, poderlas sacar incluso antes de que germinen o de que broten. Eso es importante. Y es que cuando Dios nos creó, nos diseñó, Él puso también sus prioridades. Y el egoísmo es un desorden de esas prioridades que Dios nos puso, ¿verdad? Porque igual no es que uno va a dejar de pensar en uno mismo. Uno tiene que estar bien, eso es amor propio. Pero cuando usted desmedidamente piensa, le dio vuelta a las prioridades que Dios puso. Y entonces ahí es donde empiezan a haber problemas, porque ya empieza a relacionarse con la propuesta y el diseño y el plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas, porque el egoísmo va en contra de ese plan perfecto que Dios tiene. Uh-huh. El primer punto se llama el pecado es egoísmo. Y es
interesante hacerse esta doble pregunta. ¿El egoísmo es pecado o el pecado es egoísmo? Nos han enseñado desde pequeños que el egoísmo es pecado, pero este punto más bien viene a desafiarnos y es, ¿no será acaso que el pecado es egoísmo? ¿No será acaso que a través del egoísmo es que llegó el pecado? Recordemos lo que sucedió cuando Luzbel estaba en el cielo, cuando él había sido diseñado y creado para una función específica, y de repente tuvo una desmedida atención en el yo y quiso desordenar las prioridades que Dios había puesto, que es primero Dios y luego estaba todo lo demás, y él quiso ser igual a Dios o superior a Dios. Esa fue la semilla que germinó, que dio origen al pecado que trajo abajo a Luzbel y a una buena parte de los ángeles, y al pecado que llegó aquí a la tierra y que le propuso la serpiente o Satanás a la mujer. Es que ustedes no pueden ser igual a Dios. Fue a través de una mentira, como lo vimos la primera semana de este mes, pero lo que él estaba empujando era el egoísmo, era ver si había algo, una semilla que podía hacer germinar en el corazón de la mujer para ver si quería ser superior a Dios, si se atrevería a desordenar las prioridades que Dios había puesto en nosotros desde el principio. Entonces, a la larga, no solo es que el egoísmo es pecado, sino que el pecado es egoísmo. Todo lo que nosotros hacemos, los pecados que nosotros cometemos, tienen una justificación de es que yo creía, es que a mí me gustaba, es que siempre estamos justificando nuestro pecado por algo que queremos alcanzar, que queríamos lograr, que queríamos pasar a través de. Todos los pecados que usted pueda imaginarse siempre se justifican a través del egoísmo, algo que yo quería alcanzar, algo que me satisfacía a mí. Entonces, es un análisis interesante que se pueda dar en la Casa Paz a raíz de estas dos preguntas. Y la primera pregunta del estudio dice, ¿por qué aparece el egoísmo en nuestra vida? Y ahí la vamos a encontrar en Gálatas 5 del 17 al 21. Que yo lo voy a leer aquí en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente contrario a lo que quiere el espíritu. El espíritu nos da deseos que se oponen a lo que la naturaleza pecaminosa desea. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Tenemos una parte de Dios en nuestro carácter. Una parte de la naturaleza de Dios está dentro de nosotros. Es la del amor, es la de hacer el bien a otros, es la de que este pasaje habla de las buenas intenciones. Pero en el momento que entra el pecado en el mundo o el egoísmo al mundo, entonces nosotros volteamos estas prioridades, volteamos estas necesidades y empezamos a justificarlas constantemente. Y la carne, que representa todo lo que es egoísmo o esta pasión desenfrenada, esas desorden desenfrenado de pasiones, contra el espíritu, que es todo lo que viene de Dios y de nuestra naturaleza divina, siempre van a estar en oposición. Si nosotros ponemos más atención a nuestra carne y al egoísmo, entonces el espíritu cada vez en nosotros se hace más pequeño, lo ponemos menos atención, está menos presente en nuestra vida, y lo que va a aflorar, lo que va a germinar son las pasiones de la carne. Entonces, ¿por qué aparece el egoísmo en nuestra vida? Porque hemos dado más atención al pecado, a nuestras justificaciones de satisfacernos antes que a nuestra naturaleza divina. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Siendo cada vez más, cada vez más cercanos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va a estar alejando cada vez más de esta tendencia pecaminosa que tiene la carne. Si no, naturalmente, según nuestra naturaleza caída, nos va a salir lo de la carne.
Por eso tenemos que alejarnos de esta naturaleza caída para estar más cerca de la naturaleza divina y que naturalmente nos salga lo que el Señor quiere que nos salga, que es parte de Él en nosotros. ¿Por qué el egoísmo hace que nuestra vida sea difícil? Porque cuando nosotros, esa respuesta la vamos a encontrar en Timoteo, hace que nuestra vida sea difícil porque, voy a leerlo acá, Timoteo 3, del 1 al 5, dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Por qué habrá tiempos muy difíciles? Porque la gente solo tendrá amor por sí misma y su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos y se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Una de las cosas que hace el egoísmo es que como son pasiones desordenadas, nosotros no tenemos control propio sobre esas, perdemos el dominio propio. ¿Por qué el egoísmo hace que nuestra vida sea difícil? La respuesta está aquí, porque solo tendrán amor por sí mismas. Y empezamos, ahí es donde vemos la evidencia de que empezamos a desordenar la prioridad que Dios estableció. Porque en Mateo el Señor nos dijo, Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo gran mandamiento es similar a este, y al prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros nos ponemos por encima de la gente y por encima de Dios mismo, estamos desordenando el orden de Dios. Y por eso es que se vuelve difícil, porque empezamos a cada quien a recorrer su camino y no nos olvidamos que estamos aquí para bendecirnos unos a otros y queremos solo bendecirnos a nosotros mismos. En un mundo así tan difícil es muy hostil vivir. Vivimos aislados, nos desconectamos porque cada quien busca su propio bien, porque cada quien quiere correr su carrera. Sin importar si al lado tengo a alguien que necesite ayuda, y entonces el mundo se vuelve un lugar muy difícil para vivir. Por eso es que es difícil vivir con el egoísmo en nuestra vida. Y una cosa importante es que, y lo vamos a ver más adelante, pero solo lo vamos a tocar aquí, que todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a recoger. Si sembramos egoísmo, vamos a recoger egoísmo. Entonces, al final, no solo es perjudicial para otros, sino que es perjudicial para nosotros mismos, porque eso es lo que vamos a estar recogiendo. ¿Por qué el egoísmo es idolatría? Lo vemos en Mateo, en el pasaje de Mateo. El egoísmo es idolatría porque nos pone a nosotros por encima de Dios. El egoísmo hace que nosotros nos creamos dioses, que nos creemos a nosotros mismos como Dios. Y eso definitivamente no traerá nada bueno. Es lo que le costó al pueblo de Israel. Muchas pérdidas, muchas batallas perdidas. El egoísmo, cuando nosotros nos ponemos en el altar antes que a Dios, eso nos va a costar muchas derrotas en nuestra vida. Y la última pregunta que pueden dejar colgada ahí en este punto es, ¿ves ambiciones egoístas en vos? A preguntarle a cada uno de la gente de su Casa Paz, porque tal vez no nos estamos dando cuenta que en algunos aspectos estamos comportándonos egoístamente sin darnos cuenta que eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos, y eso está desordenando todas las prioridades que el Señor dejó establecidas para nosotros. Y el punto número 2 es el egoísmo retrasa. Y esto es una verdad bíblica que podemos encontrar aquí, que dentro de nuestro afán egoísta siempre se nos olvida. Y entonces va muy interesante este punto, porque vemos en Santiago 3, el 15 y el 16, veámoslo en una traducción viviente, porque queda más claro. Dice, ¿por qué el egoísmo provoca desorden? ¿Y a qué desorden se refiere? Provoca desorden porque el egoísmo no proviene de Dios. No es en nuestra naturaleza divina que nosotros caminamos en egoísmo. Es en nuestra naturaleza de la carne es que empezamos a caminar en el egoísmo. Y si empezamos a cambiar, como veíamos en el punto anterior, todas las prioridades que Dios nos puso, es que empezamos a ver desorden. Porque Dios hizo el mundo, hizo el diseño, nos hizo a nosotros
a través de esas prioridades. Y si nosotros le damos vuelta a esas prioridades y nos ponemos a nosotros encima de Dios y encima del prójimo, entonces van a haber esos desórdenes. Porque entonces al final de cuentas son prioridades mal enfocadas. Ese es el desorden que se refiere ahí. Eso fue lo que le pasó a Satanás desde el principio. Y aquí el pasaje de Santiago dice que dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Cualquier pecado que usted vea, la mentira, la fornicación, el adulterio, la hechicería, la envidia, cualquier pecado que usted vea se justifica a través del egoísmo. O sea, nosotros tratamos de justificarlo a través del egoísmo. Y por eso dice que le abre la puerta a toda clase de maldad. Todo el pecado es egoísmo, porque todo el pecado de alguna forma se justifica nuestra satisfacción para estar bien nosotros, pero afectando a otras personas. La segunda pregunta obviamente habla sobre Ageo. ¿Por qué el egoísmo retrasa nuestra bendición? Y es que hay que tener mucho cuidado con esto, y este punto es clave. ¿Por qué es que retrasa nuestra bendición? Porque sembramos escasamente y así vamos a recoger escasamente. Estamos sembrando en el lugar equivocado. Nosotros sembramos en nosotros mismos y esa siembra es una siembra mal enfocada. Por eso a mí me gustaría que leamos Ageo 3:10 para verlo bien claro. Te lo leo. Dice, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Entonces, nosotros sembramos en el lugar equivocado y entonces cosechamos lo que no queremos cosechar. Porque al final de cuentas, si sembramos de acuerdo a ese plan de Dios y sembramos de acuerdo a esas prioridades de Dios, es que vamos a cosechar abundantemente. Pero si sembramos en el lugar equivocado, nosotros mismos estamos reteniendo nuestra propia bendición. Entonces nosotros nos retrasamos a la creación, retrasamos a nuestro prójimo, nos retrasamos. ¿Por qué? Porque no estamos sembrando en el lugar correcto. Por eso es que la palabra de Dios dice... busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Por qué? Porque si nosotros sembramos en las cosas de Dios, sembramos de acuerdo al propósito de Dios, es que vamos a recoger todo lo que tenemos para recoger. Sí, aquí en el pasaje de Ageo, en el versículo 6, es interesante porque dice, han sembrado mucho pero cosechado poco. Invertimos demasiado tiempo en nosotros, invertimos demasiado tiempo en nuestras necesidades, invertimos tiempo en estar bien, en cuidarnos, en nuestro trabajo, pero todo en nosotros. No está malo cuidarnos, pero cuando es excesivo, ni siquiera tenemos tiempo para Dios, porque todo el tiempo es para nosotros, y esto es lo que está hablando Ageo. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se embriagan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Y vamos a encontrar mucha gente así que invierte demasiado tiempo en sí misma, gasta demasiado dinero, inclusive en sí misma, sin pensar en las necesidades de los demás, sin pensar en lo que le corresponde a Dios, porque este pasaje de Ageo está hablando también de dar a Dios lo que le corresponde a Dios. Y entonces esa gente nunca tiene tiempo para otra cosa, siempre se está quejando y parece que está mal. Es todo lo contrario. Si están invirtiendo tanto tiempo en ellos, ¿por qué no están mejor? ¿Por qué no están cada vez mejor, bien? ¿Por qué? Porque es que como si toda esa inversión de tiempo, de atención, de dinero, estuvieran echándola en una bolsa rota. Eso es lo que dice Ageo. ¿Por qué? Porque no están sembrando en la tierra correcta, en la tierra que Dios estableció, que produciría mucho fruto, que es en Él y en los demás. Y complementemos esta pregunta con Santiago 4:3, que dice que si usted pide y no recibe es porque está pidiendo en el lugar equivocado, está haciendo las cosas equivocadas. Y después, ¿de qué forma podemos avanzar y ver la bendición en nosotros? En Gálatas habla de que
a Dios no podemos burlarlo y lo que podemos y lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Pero ¿por qué es que no podemos avanzar? Porque no nos estamos asociando a nuestra naturaleza espiritual. Estamos asociándonos a nuestra naturaleza carnal y estamos tomando decisiones de acuerdo a nuestra naturaleza carnal y no de acuerdo a nuestra naturaleza espiritual. El lugar correcto es Dios y los demás. Ahí es donde nosotros deberíamos de estar sembrando en Dios y sembrando en los demás. Y entonces de eso cuesta. ¿Por qué? Porque no está dentro de nuestra naturaleza carnal, eso está dentro de nuestra naturaleza espiritual. Entonces, si nos asociamos y tomamos decisiones de acuerdo a nuestra naturaleza espiritual, es que vamos a poder avanzar y es que vamos a poder encontrar nuestro propósito y es que vamos a poder encontrar nuestra bendición. Es interesante esta pregunta. ¿Hay un pedazo del corazón de Dios en el tuyo? Eso es muy importante. Ese tipo de preguntas nos confrontan. ¿Nuestro corazón se parece al de Dios? ¿O nuestro corazón se parece más bien al de una persona que anda en lo carnal? ¿Es nuestra imagen y semejanza más de acuerdo a Dios o más de acuerdo a Luzbel y a su egoísmo que trajo el pecado? Ordenando las pasiones es el punto número 3. ¿Por qué debemos procurar ayudar a los demás siempre? En Romanos 12, del 9 al 18, nos explica que nosotros tenemos una verdadera naturaleza espiritual y entonces nuestra naturaleza espiritual es la que va a hacer que nosotros caminemos de acuerdo al plan de perfecto de Dios, y eso nos va a ayudar, eso nos va a procurar que nosotros ayudemos a los demás siempre. Esa debería ser nuestra meta. Ahí es donde nosotros deberíamos de caminar, siempre en buscar la bendición del otro. Dejarnos de nuestros egoísmos y empezar a buscar dentro de nuestra naturaleza espiritual eso que nos motiva a ayudar a los demás. Eso es lo que tenemos adentro, eso es la semilla que Dios puso en nosotros y que nosotros tenemos que hacer germinar. ¿Quién es nuestra referencia y por qué? Bueno, en Filipenses 2, del 3 al 5, habla muy claro de que nuestra semilla es Cristo, pero me gustó mucho después. En Santiago 3, del 17 al 18, empieza a hablar también de la sabiduría, porque al final de Filipenses el 2, el 5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y después en Santiago 3, 17 y 18 dice: en cambio la sabiduría que desciende del cielo. ¿Cuál es esa sabiduría que descendió del cielo? Ese es Cristo también. Es pura, es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Entonces, ¿quién es nuestra referencia? Nuestra referencia es Cristo, lo que hizo Cristo, pero también cuando empieza a hablar de todo lo que es la sabiduría. Eso también es Cristo. Entonces, cuando nosotros caminamos de acuerdo a Cristo y caminamos de acuerdo a lo que Él nos enseñó y como Él se dio ante la gente, es que empezamos a ver y empezamos a vivir de acuerdo a el compartir y el ayudar a los otros y no de acuerdo al egoísmo. Porque este punto de ordenar las pasiones habla mucho de acciones. Usted, si se parece a Dios, si usted camina con Dios, usted actúa de acuerdo a lo que Dios quiere y usted acciona de acuerdo a lo que Dios nos pide. ¿Cómo es la sabiduría que viene de Dios? Aquí es muy claro, dice: pura y pacífica, dócil, llena de compasiones y de acciones. O sea, nosotros tenemos que demostrar que no somos egoístas. Tenemos que demostrar con acciones la bondad y la bendición que tenemos para los demás. No es que nuestro egoísmo es puramente literal o nuestro egoísmo es puramente de pensamiento. No, es con acciones que nosotros empezamos a caminar en ese egoísmo. Sí, porque en el pasaje anterior, en el punto anterior, vimos que si no se queda en las buenas intenciones. El egoísmo, el no ser egoísta, no solo se quedan buenas intenciones, pasa a la acción, porque si no, nos estamos guardando, estamos dejando de hacer y eso nos convierte también en egoístas. Y aquí hay 4 preguntas importantes que me gustaría que ustedes también se las lancen a la gente para que hagan ese proceso introspectivo. ¿Está Dios en primer lugar en nuestro corazón? ¿Estamos nosotros en el lugar que Dios quiere que estemos en relación con Él y con los demás? ¿Hablan nuestras acciones de amor, pero no de excesivo amor propio, sino de amor hacia Dios y hacia el prójimo también? Es importante hacernos estas preguntas porque
es por acciones que nosotros vamos a empezar a vivir esa vida de bendición. Es por acciones es que nosotros vamos a empezar a parecernos a Dios. Y es con las acciones que nosotros empezamos a caminar y a cambiar verdaderamente nuestro carácter, que es lo que al final de cuentas va a hacer que nos parezcamos más a Dios y vivamos de acuerdo a esa imagen y semejanza que Dios tiene. Por eso este pasaje de una vida de bendición nosotros siempre lo queremos meter en todos los estudios y más que en este. Porque en Filipenses 2:4 nos está hablando de que tenemos que vivir dándole a las demás personas. Ahí está nuestra bendición. Es entender para qué estamos aquí. Es entender nuestro propósito en la vida. Es entender que nosotros estamos para bendecir a otros. Y lo primero que tenemos que buscar nosotros y nuestro accionar y nuestro propósito siempre va a ser primero en los demás antes que buscar nuestro propio beneficio y nuestra propia bendición. Este estudio es impresionante y nos va a transformar el pensamiento de acuerdo a lo que es el egoísmo y es muy en contraposición de lo que la sociedad y el mundo nos pasa diciendo, que busque usted primero, que salga usted, que no importa a los demás. Y nosotros tenemos que hacer transformación y tenemos que ser diferente a todos los demás, caminando siempre en la palabra de Dios y en lo que Él pide para nosotros y caminando en esa bendición para nuestra vida, pero también bendición especialmente para los demás. Ahí nos estamos viendo.